telepatía, clarividencia, adivinación, palabras misteriosas que no gozan de prestigio científico, porque ha habido impostura, son problemas difíciles de acotar y de abordar. Sin embargo, es mi convencimiento que el mundo requiere de esta magia, necesita desarrollar estos problemas. Que sean científicos o no, es algo que trataremos de dilucidar. El futuro nos dirá si solamente hablábamos de fantasmas de nuestra sociedad o de la semilla de una futura teoría. Algunos aseguran ver el futuro o ver a distancia. Otros nos hablan desde la frontera que separa la vida y la muerte o de coincidencias realmente asombrosas. ¿Qué es lo que hay allí de científico? ¿Cuáles son los hechos concretos? La pregunta es importante porque más allá de los testimonios podríamos encontrarnos en la semilla de lo que mañana será un hecho científico. No olvidemos que en el pasado, para los griegos, el rayo lo enviaba Zeus. Hoy es un simple hecho científico. Conocemos el mundo principalmente a través de la visión. Ver para creer, dicen los incrédulos. Este sentido, junto al tacto, el olfato, el gusto y la audición, nos informan de lo que sucede a nuestro alrededor. Nos dan cuenta de un mundo marcado por la razón, donde la ciencia explica todo a partir de causas y efectos, determinando qué es verdad y qué es ficticio. ¿Pero será así de simple? Además de los 5 sentidos tradicionales, ¿existe otra posibilidad de percepción? ¿Hay personas con algún don especial para percibir otras realidades? Hace 3 años, la ciudad de Iquique se estremeció por un inexplicable asesinato. El 26 de junio de 1996, la estudiante Jimena Eisman salió de su casa y desapareció sin dejar rastro. Dos días más tarde, apareció su cuerpo en las afueras de la ciudad. Las investigaciones no lograron resultados concretos sobre los culpables de este crimen. Pero pasaron más de 3 meses y hasta ese momento no había nada claro. No, se suponía que esto iba a ser algo de días, de semanas a lo mejor, y que las personas iban a ser encontradas. Pero pasaron 3 meses prácticamente y no había absolutamente nada claro. Con el tiempo, la ciudad fue olvidando este suceso. Desesperados por conocer la verdad, los padres de Jimena pidieron ayuda a un supuesto psíquico que vivía en otra región del país. Él les pidió que le enviaran fotografías y una prenda de vestir de Jimena para ver si con estos objetos sentía algo especial. Como hay tanta gente que se dice que hay estos brujos, todas esas cosas, yo no creía en esas cosas. Pero resulta que él nos empezó a demostrar que empezó a decirnos cosas que realmente era difícil que las supiera.
Él no tenía idea de lo que se trataba el caso de la niña, porque él me dice, mándame las cosas solamente y qué pasa. Entonces yo le explico, el problema nuestro es que la niña, nosotros sabemos que ella llega a un lugar X, ella se baja y de ahí le perdemos toda la pista. Entonces ahí él nos dice que, bueno, que la niña no había tenido violación, porque el objetivo no era ese, que no, la persona con la quien nosotros incluso sospechamos cuando se iba a encontrar ella, tampoco, porque ni siquiera la había alcanzado a ver, no se había alcanzado a juntar cosas que las sabíamos nosotros, solamente investigaciones. El psíquico viajó entonces a Iquique para conocer más de cerca este caso. La primera observación, por lo menos, veníamos llegando, entrando a la ciudad, él no había venido nunca a Iquique, no conocía. Y él dice, siento vibraciones, íbamos pasando por la calle Segunda Sur. ¿Qué tiene que ver Segunda, 2? Entonces nosotros nos miramos, le dijimos, es que aquí se bajó la amiga que iba con mi hija en el taxi, porque a él le saltó ese número. Bueno, no hubo mayor comentario, seguimos, y al otro día salimos temprano. Entonces, cosa curiosa porque él, como te digo, nunca había estado acá, no conocía las playas, nada, y él nos llevó al lugar directo donde había sido el asesinato. Nos guía por la costanera, después sale la carretera hacia el sur y nos lleva como a 18 kilómetros fuera de la ciudad y nos dice que más adelante hay un camino. Él iba concentrado así, dice hay un camino que hay que virar a la derecha y no hace bajar, y realmente llega justo al sitio y nos dice la posición que estaba la niña, cosa que solamente la salí de investigaciones y yo que la había ido a buscar. Nos dice la posición que estaba, cómo se habían bajado, dónde habían parado el auto las personas, nos dice exactamente todo. Nos dice dónde está la ropa, porque una ropa la habían sacado, la chaleca, y estaba tirada a un lado. Nos dice que hay una chaleca, dice un zapato que había quedado. Dice la posición que queda. Nos dice la hora en que la están dejando. Dice que la persona está muy asustada, que discuten. ¿Ah? La idea era tirarla al agua, o sea, un caletón que había, pero cuando fueron se mojaron, vino la ola, se mojó con la corriente, así que la dejaron en una posición ahí, donde todavía hay agua. Algo más que a nosotros nos causó bastante extrañeza, porque él nos habla que en el lugar donde la dejan hay una persona más que observó esto, que vio todo esto, pero por temor no habla. Y nosotros buscamos, le pedimos a esa persona que vio, que si sabe, nosotros sabemos que existe, que diga, que no le va a pasar nada, al contrario, va a terminar nomás con todo esto calvario que nosotros llevamos, porque total Jimena ya no va a volver, pero por lo menos va a tener justicia. Hasta ahora, el caso de Jimena todavía sigue abierto. Sus padres buscan las pruebas para inculpar a los nuevos sospechosos, quienes, según el psíquico, serían los autores del asesinato de Jimena. Todo este tipo de fenómenos en los que aparentemente las personas no utilizan solo sus 5 sentidos, son materia de estudio de la parapsicología. Algunos parapsicólogos buscan evidencias y tratan de aplicar metodología científica para demostrar que estos casos no son simple coincidencia o fruto de la imaginación, sino que experiencias replicables, lo cual hasta el día de hoy no se ha podido comprobar. Espectros, demonios y ángeles
corazonadas y repentinas intuiciones parecen indicar una necesidad universal por trascender, por extender nuestros sentidos y comprender lo que por ahora está más allá de nuestro alcance. Durante siglos, el ser humano ha sido atraído por este mundo extraño y esotérico, pero sin grandes resultados. Recién, por los años 20, comenzaron a estudiarse los fenómenos parapsicológicos en forma más rigurosa y sistemática. El psicólogo norteamericano Joseph Rhine fue uno de los precursores de este cambio. Con el apoyo de una universidad, fundó su propio departamento de estudios parapsicológicos, inventó juegos de cartas e ingeniosas máquinas para medir la capacidad psíquica de las personas. 70 años más tarde, este mismo centro continúa tratando de demostrar que existe un mundo misterioso que está más allá de nuestros sentidos tradicionales. Remember, I have no idea as to what the picture is going to be when I come back. And then what we'll do is we'll go about with the session. Okay. Okay? Para esto, disponen de nuevas herramientas tecnológicas que buscan eliminar el factor humano y garantizar la exactitud de todos sus experimentos. En este caso, se intenta evaluar la capacidad psíquica de esta mujer. Ella se concentra, intentando eliminar todos aquellos pensamientos que puedan distraerla. La idea es que adivine lo más exactamente posible cómo es la foto que fue escogida al azar por un computador ubicado en otra habitación. Okay, Nancy, are we ready to begin? El supervisor del experimento tampoco conoce esta foto y solo la ayuda tratando de enfocar su pensamiento. So even from above it's large. Okay. It has things on it. Finalmente, un juez imparcial compara los dibujos con la foto que ella intentaba adivinar y concluye si en este caso hubo o no alguna percepción extrasensorial. Estos investigadores afirman, según sus experiencias, que efectivamente existirían personas con esta capacidad psíquica, materia que aún está en discusión. De confirmarse esta capacidad, uno de los objetivos sería formar hombres y mujeres con este talento para servir en la búsqueda de personas perdidas, la lucha contra el narcotráfico o en el rescate de rehenes. Una ambiciosa idea que ya ha sido puesta en práctica en el pasado. Uno de los éxitos más dramáticos que recientemente han sido desclasificados y publicados es el famoso caso de los rehenes en Irán, donde un número de personas de la embajada norteamericana fueron mantenidos como rehenes en Teherán. Algunos de ellos estuvieron aparte del grupo principal todo el tiempo y los métodos convencionales de inteligencia no pudieron dar cuenta de esto. La CIA puso a trabajar a algunos psíquicos y ellos fueron capaces de describir al grupo que estaba aislado. Pudieron describir las condiciones en que eran mantenidos como rehenes. Más tarde, se pudo demostrar que toda esta información era muy exacta. ¿Cómo es posible esto? Es realmente la pregunta principal. La verdad es que no sabemos y si alguien cree tener la respuesta de cómo funciona esto, está equivocado. La ciencia simplemente todavía no desarrolla ningún mecanismo para explicar cómo, en estos casos, la información viaja de un lugar a otro. O incluso aún más complicado, cómo la información viaja del futuro hacia el presente. Podemos disentir en un montón de cosas, que si los testimonios son replicables, si son escasos, si son muchos, si hay magia o no hay magia. Pero allí no está el problema, porque hay algo en que usted y yo tenemos que estar totalmente de acuerdo. Aquí en el presente está la semilla del futuro y el resto de lo que dejó el pasado. Integrados por nuestros sentidos y nuestro cerebro, podemos mirar hacia el futuro y también mirar hacia atrás
a lo que vino y lo que sucedió en el pasado. En nuestro próximo bloque aventuraremos esa mirada inferida a partir del hoy hacia el futuro. No estoy tirando un dado para predecir el futuro. Sin embargo, nos gustaría adivinar el día de mañana o los próximos meses. ¿Y por qué? Porque vemos en mucha gente y en nosotros mismos que a veces una corazonada nos lleva a apuntarle a lo que va a suceder. ¿Qué hay allí? ¿Algo mágico? ¿No será que toda la información que percibimos ya en el presente está cuajada de futuro y que a partir de ella, de una manera inconsciente, vemos lo que vendrá por acá? Eduardo Godoy es un tarotista conocido por su gran talento para leer el alma de una persona, para intuir su pasado y atisbar su probable futuro. Tienes que escribir lo que te va a salir porque si no se te va a olvidar. Ya, necesito ver tus manos. Un tanto escépticos, llevamos a una productora de nuestro programa. Eduardo no tenía ninguna referencia de ella o de su familia, solo unas cuantas fotos con las que intentaría adivinar su presente y su futuro. Ya, te voy a ir explicando a ver si me sale el nombre de ella. Ahora, con relación a tu familia, siento nombres muy raros, sobre todo el de tu hija, muy extraño el nombre de ella. Conflictiva, pon. Hay que conocerme para quererme. Se enojan, pero están orgullosos que la mamá los controle, de que estudien. Gabriel, ¿existe un Gabriel? Esto. Hay una desviación de su aparato respiratorio. Va a tener tendencia a resfriarse mucho. Tiene que darle los dientes también. Increíblemente, Eduardo acierta en el primero de los nombres, sin que le hubiéramos dado ninguna pista. Ya, te voy a ir explicando a ver si me sale el nombre de ella. Porque es un nombre extraño, le puse un nombre de energía distinta. Alianza, Aranza, ¿qué es eso? Un banco. Para nuestra sorpresa, también acierta en este nombre tan poco común. Se supone que tenías que haber tenido 5 hijos, perdiste uno. Sí. Debo aprender. Estas son cosas que tienes que reflexionar y hacer. Debo aprender a perdonar a mi padre. Hay un problema con la educación de tus hijos, que tú lo estás enfocando mucho a las artes, a la cosa, pensando que quizás estás encauzándolos bien, pero de ahí uno te va a salir ingeniero. Estás cansada, vas a tener vida larga, muy larga. Una y otra vez, Eduardo cuenta detalles sobre el pasado y el presente que resultan ser ciertos, y se atreve a vaticinar el futuro, a veces con gran precisión. ¿Cómo es posible esto? No le falta nada a ellos. Tú te apoyas sola, te equilibras en dinero, aunque ha sido bien difícil tu vida, pero te las emplumáis. El privilegio lo tuve por mi familia, que en realidad todos nosotros tenemos condiciones, pero cuando pequeños, mis hermanos y yo sentíamos cosas o visualizábamos cosas, mi mamá nos trataba como algo absolutamente normal. Entonces no sé, yo creo que es parte de todos los seres humanos. Nada más que uno tiene más interés o también, digamos, tienes más tiempo para poder desarrollar lo que yo creo que tenemos todos. Esta supuesta habilidad para predecir el futuro, los parapsicólogos la llaman precognición, una capacidad humana que, si fuera cierta, abriría un fecundo campo de investigación. La situación más clásica es la de algunas personas que repentinamente sienten que una amenaza los acecha en el futuro inmediato y por eso deciden no viajar o cambiar de día su boleto. ¿Cómo explicar este fenómeno de la precognición? ¿Cómo podemos saber algo que en realidad aún no sucede? Algunos investigadores
han tratado de aplicar conceptos científicos para comprender estos supuestos fenómenos sin ningún éxito comprobado hasta ahora. Por ejemplo, la mecánica cuántica nos muestra que en la naturaleza no podemos tener certeza de la velocidad y el lugar exacto donde se encuentra una partícula. Imaginemos por un momento que estos dados se comportan igual que estas partículas. Veríamos algo pero muy raro. Allí aparecería el azar como una cualidad intrínseca de la naturaleza. Pagamos el gran 8 por acá, 5.000. Pagado gran 8. Y tenemos la pareja de 4, 12.000 pesos. Que rueden los dados. Y los dados rodaron con el 7. 7 fuera. En este punto, algunos investigadores, recurriendo a paradigmas de la ciencia actual, especulan que no existiría un universo único, sino que múltiples universos paralelos, donde se van dando resultados ligeramente distintos. ¿Permitirá la física estas distintas dimensiones del espacio-tiempo? Una posibilidad que todavía está lejos de ser demostrada. Ahora, con el avance de la física cuántica, la teoría del caos, la teoría de la complejidad, la teoría de sistemas, estamos dándonos cuenta de que el individuo no es un ser aislado, que los individuos son parte de espacios mayores. Me parece que la explicación para la parapsicología está ahí mismo, solo falta que la busquemos. Stanley Krippner es un prestigioso psicólogo que abandonó el campo tradicional de la ciencia para recorrer mundo y conocer la antigua sabiduría de pueblos indígenas. Es otro de los precursores que han hecho el intento de aplicar conceptos científicos al estudio de los fenómenos parapsicológicos, de aquellos sentidos que todavía no conocemos a cabalidad. Todas estas culturas ancestrales tienen un personaje clave, una persona responsable de comunicar a su gente con el más allá, incluso con su futuro. Son los llamados chamanes o médicos brujos. Los chamanes son especialistas en diversos estados de conciencia. Ellos aprenden bastante de sus sueños y muy a menudo sueñan sobre cómo curar a alguien que está enfermo, o cómo encontrar animales salvajes, aves, peces, para salir a cazarlos, o sueñan con los enemigos de la tribu y cómo defender a la tribu de ellos. Ellos ven los sueños literalmente como si fuera otro mundo, un mundo igual de importante como este mundo. A través de sus viajes, Krippner pudo comprobar la certeza y gran utilidad de estos sueños. Incluso, usando diferentes drogas y plantas alucinógenas, él mismo obtuvo respuesta a preguntas sobre su futuro que lo inquietaban profundamente. Algunas personas dirán que las respuestas vienen del espíritu de la planta, otros dirán que las respuestas vienen de mi propio inconsciente, otros dirán que las respuestas vienen de Dios. Bueno, vengan de donde vengan las respuestas, siempre han sido bastante prácticas y útiles para mí. El mundo ha cambiado muchísimo desde la época en que surgieron los chamanes. Ya no nos interesa tanto saber dónde encontrar casa. Andamos detrás de emociones fuertes, sensaciones nuevas. En todo el mundo, miles de personas acuden a los casinos de juegos para vivir momentos de éxito y derrota. Todos tienen la esperanza de ganar, de adivinar cuál será el número de la suerte.
el fondo, adelantarse a los hechos y predecir el futuro. ¿Por qué algunos siempre ganan y otros pierden? ¿Es solo un asunto de intuición o buena suerte? Un equipo de físicos de la Universidad de Princeton dio vuelta al problema. No es que adivinemos el futuro, sino que más bien nuestro cerebro de alguna forma ejercería una influencia sobre su entorno, transformándolo. Resultados obtenidos en laboratorio, de acuerdo a cierto protocolo experimental, demostrarían que algunas personas efectivamente tienen este poder. Frente a un sistema que produce números al azar, serían capaces de alterar esta secuencia de números y acercarla a sus deseos. Muchos dudan de estos resultados y de la teoría científica que se da para explicar estos extraños sentidos. El problema es que los resultados aún no han sido replicados por otros científicos. Pasado, presente y futuro, 3 dimensiones de nuestra vida que aún no logramos comprender del todo. El tarot es un puente. Un buen tarotista cala profundo en el otro, integrando información verbal y no verbal. Tanto es así que muchos se asombran hablando de adivinación. Yo, científico escéptico, prefiero pensar en esa integración de información. ¿Cuántas cosas, cuántas situaciones aparentemente mágicas se pueden explicar desde este punto de vista? La magia, lo maravilloso a mi juicio, está allí, en la ciencia. Desde tiempos inmemoriales, las plantas han permitido a los brujos o chamanes producir nuevos estados de percepción, integrar de otra manera la información que nos llega a través de los sentidos. ¿Cuáles son estas plantas? ¿Qué propiedades tienen? ¿Qué producen en nuestro cerebro y en nuestros sentidos? Este es un pequeño mercado ubicado en el corazón de México. Se trata de un pintoresco mercado tradicional como muchos otros repartidos por todo nuestro continente. Aquí, al igual que en el resto de Latinoamérica, la magia del mundo precolombino convive fuertemente con la modernidad del mundo occidental. Mira, ¿te imaginas cuántas cosas se han de ver? Piensa, nada más lo interesante que ha de ser. Este spray es de San Martín Caballero para los negocios. Te sirve, por ejemplo, para cuando tienes algún problema que no tienes ventas en tu trabajo. Se reza la oración. Dice, San Martín Caballero, dame suerte, fortuna y dinero. El apazote para los brotes, el betibén para el que no ve, y con esa hierba se casa usted, hierbero. Ya ni llorar es bueno. También se ha dado el caso que con los toques se hace el juego del beso eléctrico. Lo agarra la dama, lo agarra el caballero de una mano y de otra, y ellos con la boca se dan el beso eléctrico y sale maravilla. Los toques son medicinales, los toques son buenos. Las personas acuden a este lugar no solo para comprar ropa o alimento, también buscan satisfacer otro tipo de necesidades. ¿Por qué estos métodos tan particulares siguen funcionando en un mundo que está a punto de entrar al tercer milenio? Pero nuestro mundo, la verdad es que no es cierto que estemos lejos de la magia, eso es lo más interesante. Es interesante la negación,
Porque si uno escucha un programa de radio y escucha a las 1000 personas que llamen para que el astrólogo les diga qué tiene que hacer hoy día, eso es pensamiento mágico. No es solamente creencia, sino que es el pensamiento mágico que está en todos nosotros. En nuestro ser primitivo, todos tenemos pensamiento mágico. Rubén Orellana es un prestigioso arqueólogo peruano. Debido a su profesión, fue estudiando la forma de vida de grupos indígenas hasta que él mismo terminó de lleno en el mundo de la magia, convertido en un chamán o médico curandero. Trabajamos con energía. La energía tiene todo y mueve todo. O sea, sin energía no existe nada. Digamos, el chamán maneja el arte de comunicarse con esas energías. Se dice que para ser un buen chamán tienes que hacer que tu corazón vea y tu cerebro sienta. Como eres tan bueno. En su mesa o paño, Rubén ordena los elementos de poder con los que trabaja habitualmente para sanar a enfermos. Instrumentos de viento, cristales, piedras y también plantas sagradas. Estas plantas fueron una ayuda fundamental en su camino de aprendizaje y crecimiento, para ver la realidad con nuevos ojos. Una de las cosas es observar lo externo, observar la luminosidad de esta luz, escuchar el sonido de la cámara, proyectar mi voz a través del micrófono para que ustedes escuchen. Eso es un campo. Pero el otro en el que hablamos es entrar en otro tipo de estado de conciencia diferente. En términos de un vocabulario muy fácil, es poder ver el aura. Y al ver el aura, que es movimiento de energía, sabemos qué pasa y, como digo, la energía, o sea, tiene historia, entonces podemos definir qué pasó. Esa es la gran diferencia entre mirar y ver. Rubén viaja regularmente a nuestro país, donde atiende a enfermos terminales y conduce viajes de iniciación usando plantas provenientes del mundo indígena peruano. A lo largo de la historia, todas las culturas han descubierto el poder de estas plantas para alterar la percepción, gatillar visiones o entrar en otros estados de conciencia. Las plantas alucinógenas han acompañado a la humanidad durante milenios y son materia de asombro y estudio aún hoy en día, por sus propiedades de alterar estados de conciencia y lo que nos traen los sentidos. Prácticamente en todo el mundo, en Asia, en Europa, en América, todo nuestro Chile, hasta el mágico peyote mexicano. No hay lugar en el mundo donde estas plantas no hayan sido utilizadas. En Europa, por ejemplo, brujas y curanderos usaban mandrágora, belladona, natura y belenio para preparar ungüentos y filtros mágicos. La mandrágora se hizo famosa por la curiosa forma de su raíz, gorda y velluda, impactó en la imaginación de los hombres que la apodaron hombrecillo plantado y le otorgaron poderes sobrenaturales sobre el cuerpo y el espíritu. El estramonio es otra de las plantas que los pueblos antiguos clasificaron como de los dioses. Sus frutos provocan un sentimiento de pesadez, alucinaciones, sueño profundo y pérdida de conocimiento. Muchos pueblos entraban en contacto con el espíritu de sus antepasados al beber estramonio. Las experiencias pueden ser, por ejemplo, el despliegue de los sentidos en lo visual,
Pueden haber entonces una profundidad de color, profundidad de las percepciones, hasta llegar a alucinaciones perceptuales, por un lado. Pero también hay una exacerbación del sentido táctil, pero también una exacerbación del sentido auditivo, también una exacerbación del sentido olfatorio. Muchas investigaciones han intentado develar el poder de estas plantas, descubriendo en su interior componentes químicos que actúan como verdaderas llaves dentro de nuestro cerebro, estimulando así diferentes áreas responsables de la percepción. Así se explicarían las extrañas visiones causadas por estas plantas. Pero, ¿realmente su poder se reduce solo a un puro efecto químico? ¿Por qué son capaces de gatillar cambios de conciencia tan profundos en las personas que ingieren estas plantas? Paulo Roberto es un psicólogo que vive en Río de Janeiro. Hace 23 años viajó al corazón de la selva amazónica para intentar sanarse de una serie de graves males que lo aquejaban. Ahí probó por primera vez el daime, que se prepara, entre otras plantas, con una enredadera que crece en la selva hasta transformarse en una liana robusta y leñosa. Por más de un año estuve allá, donde está mi familia. Hice 3 trabajos de daime, de cura, y yo me curé. Nunca más tuve que tomar remedios. Por ejemplo, malaria. Yo mismo me curé de malaria. Malaria con daime. Algunos tipos de cáncer, úlcera. Yo hablo por mí mismo. Estaba mal, estaba desganado, los remedios que tomaba ya no funcionaban, las heridas estaban abiertas. El médico me dijo que si en 6 meses los remedios no funcionaban, iba directo a la cirugía. Visiones e imágenes que emergen del propio inconsciente, revelaciones del alma, sueños y recuerdos del pasado, historias y relatos que pertenecen a la humanidad como un todo. A través de este tipo de experiencias rituales se trae hasta el presente y proyecta hacia el futuro una larga tradición que se pierde en el origen de los tiempos. Podría decir que las plantas, en definitiva, producen un puente entre el chamán, la naturaleza y su comunidad. Tanto por descubrir, tanta maravilla para estudiar. La propia muerte. ¿Cuándo estamos muertos? ¿Cuál es esa frontera? ¿Qué ocurre en el segundo justo en que traspasamos la frontera? Lo que sucede después de la muerte es asunto de fe y un problema casi personal. Sin embargo, algo más general es preguntarse cuál es la real frontera. ¿Es la muerte clínica la verdadera muerte, la puerta que separa un lado y el otro lado? ¿Qué sucede en esos últimos instantes? Por ejemplo, en la famosa película de Orson Welles, El Ciudadano Kane, recuerda un objeto de su infancia. Tal vez a toda velocidad allí recordó toda una vida. ¿Qué sucede con aquellos que han estado en la frontera o lo que llamamos hoy frontera? ¿Qué pasa con nuestras neuronas, con nuestro cerebro en esos últimos instantes? ¿Es toda una vida?
La muerte es el destino al cual inevitablemente nos enfrentamos, un evento misterioso que todas las culturas han intentado descifrar. Una travesía en barca por un océano oscuro, un túnel o laberinto que hay que recorrer, un viaje al más allá. Son muchas las metáforas para referirse a ese momento en que el cuerpo deja de vivir. ¿Qué sucede entonces con la mente y con la conciencia? ¿Es posible volver desde la tierra de nadie a la vida que conocemos y recordar la experiencia? Soledad Carballo conoce muy de cerca la frontera entre la vida y la muerte. A pesar de ser una activa deportista, su cuerpo comenzó a deteriorarse progresivamente debido a una diabetes que arrastraba desde niña. Yo empecé a los 5 años de edad teniendo diabetes y no me di cuenta de las cosas que traía la diabetes, de los malestares que traía y todo lo demás, y traté de llevar una vida normal, que es muy difícil porque tú tienes que llevar un horario de comida, tienes que tener una dieta absolutamente rigurosa, tienes que tener cuidado con los remedios para no olvidarte, porque si te olvidas de la insulina te viene un coma diabético y vaya a parar al hospital al tiro. La diabetes fue mermando la vida de esta joven. El azúcar se acumulaba en su cuerpo y tuvo que comenzar a dializarse para purificar su sangre y evitar la muerte. Debido a las complicaciones de su enfermedad, Soledad tuvo que ser operada de urgencia. La cirugía resultó más compleja de lo esperado. Estando en el pabellón, su corazón se detuvo y el monitor la declaró clínicamente muerta. Y en ese momento me ocurrió algo muy, muy fuerte, que creo que, no sé cómo explicarlo, pero me desdoblé, me salí de mí, me vi arriba de la sala de operación y vi hacia abajo mi cuerpo, todos los médicos, un montón de gente corriendo, todo lo demás. Pero en ese momento yo estaba lejos de mi familia y estaba solamente mi padre y mi madre. Y la verdad es que yo vi que como que me llamaba algo, había como, la verdad es que todo el mundo dice eso, pero la verdad yo creo que existe un túnel con una luz muy brillante, muy, muy bonita, muy así, que llama, que es como armónica. No quería entregarme, en ningún momento quise entregarme, por eso que vi esta luz y como que rechacé ir a ver lo que había atrás de esa luz, atrás de ese túnel. No quería. Por eso creo que fue una batalla más que vencida. Soledad volvió a la vida con renovadas fuerzas gracias a esta experiencia límite. Al tiempo después, se sometió a otra operación para recibir un nuevo páncreas y un nuevo riñón. Hoy Soledad ya no es diabética y su fuerza de voluntad le permite desde realizar gimnasia hasta una vida sumamente plena. Miles de personas en el mundo han relatado la misma experiencia de Soledad, sobre todo esa sensación de paz y tranquilidad en el momento de la muerte. ¿Cómo explicar todo esto? Algunas investigaciones sugieren que al momento de la muerte el cerebro libera unas sustancias denominadas endorfinas. Estos son unos neurotransmisores encargados de mitigar el dolor. Son nuestros analgésicos naturales. Por alguna desconocida razón, el cerebro produciría estas sustancias al final de la vida, haciendo de la muerte una experiencia grata y sin dolor. Se da como constante y que los sujetos consideran que realmente estaban tan bien que no tenían muchas ganas de volver y que esto marca un cambio importante en su vida. Nadie que haya pasado por esta experiencia
vuelve a vivir de la misma manera que vivió antes. En primer lugar, como decía, no tienen miedo a la muerte. Y en segundo lugar, sienten que su vida, esta nueva vida que les fue, digamos, de alguna manera concedida, tiene otro sentido, mucho más trascendente que la que tenía anteriormente. Así lo cree firmemente Eduardo Solís, un profesor que vive en Quilpué y que también traspasó la frontera de la vida. Hace 9 años, una de sus hijas lo contagió de varicela. El cuerpo de Eduardo no fue capaz de defenderse del violento ataque de este virus. Me sentía muy mal, una sensación terriblemente desagradable, la picazón propia de la varicela, molestias para respirar. No podía respirar profundo, tenía que respirar cortito, si respiraba un poco más profundo tosía. Lo único que sentía era sed. Unos pocos exámenes confirmaron la gravedad de la enfermedad. Eduardo tuvo que internarse en una clínica de la región. Allí, una enfermera comenzó el tratamiento de urgencia. ¿Cómo se siente? ¿Mejor? Cuando se acabe esa bolsa, le pone otra de la misma, por favor. Y empezó a pasar el tiempo, que calculo tiene que haber sido 2, 3 horas. Poco a poco empecé a sentir que como que no tenía cuerpo, o sea, como que ya no sentía mi cuerpo. Y comencé a sentir una tranquilidad absoluta, una paz interior, un relajamiento, una cosa que no sé cómo transmitirla, no sé cómo poder lograr que las otras personas capten lo que en ese momento sentía, una paz absoluta. Don Eduardo. Don Eduardo. Don Eduardo. El corazón de Eduardo se había detenido. Lo que a él le parecieron horas, en realidad fueron solo segundos. Su cerebro, con el poco de oxígeno y sangre que aún le quedaba, se las arregló para crear esta percepción. Lo único que sé que no puedo ser una persona privilegiada. Y creo que lo que yo sentí en ese momento que estuve con un paro respiratorio, tiene que ser lo mismo que siente toda la gente. Lo realmente extraño de su caso vendría tiempo después. Restablecida su salud, él continuó con su vida habitual, solo que a veces, al conocer por primera vez a algunas personas, sentía algo especial, como si hubieran sido amigos de toda la vida. Luego de unas semanas, descubrió el lazo que los unía con estas personas. Todos ellos habían conocido la frontera de la muerte. Y me pasó con una colega exactamente lo mismo, o sea, como que la conocía. Ahora, como sé lo que me pasa, le pregunté directamente qué es lo que, si alguna vez había tenido algún problema, y me contó que sí, que había estado clínicamente muerta por un problema, un parto. No, yo estuve en coma 48 horas, pero no sé en qué momento, si fue antes del coma o después, no sé en qué momento fue la entrada al túnel. Realmente la paz, la tranquilidad que se siente es indescriptible. No,
aunque uno tenga muchos momentos de felicidad en su vida, esa felicidad de ese instante, esa tranquilidad, esa paz que uno siente, nunca la he vuelto a sentir. Sentía que me llamaban, sentía la voz de mi madre. Y ahí fue cuando regresé. Hasta el momento, nadie que haya traspasado el túnel ha regresado a la vida para contarnos qué hay más allá, si es que existe algo realmente. Es una pregunta que sobrepasa el campo exclusivo de la ciencia, una interrogante abierta que nos hace mirar la realidad más allá de nuestros 5 sentidos. El hombre no puede renunciar ni al misterio ni al enigma. Es parte de nosotros mismos. Es el motor que permite la curiosidad. Y la curiosidad lleva a la búsqueda de explicaciones y de allí a la ciencia. Paradójicamente, la ciencia nos traerá nuevos enigmas y nuevos misterios. En este programa hemos visto temas que están al borde de la ciencia, que no podemos desconocer, porque probablemente allí está el síntoma de que no conocemos bien nuestros propios sentidos, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, que debemos intentar dilucidar en el futuro. En ese futuro que después de la muerte estará allí, que la humanidad seguirá atisbando, porque allí tenemos un jardín de senderos que se bifurcan.